cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa soy para él. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Espero que se encuentren bien. Buenos días, Pastor Luis. Buenos días, Bienvenido, Hugo. Pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos de Dios porque ya estamos en la jornada número 38. Sin parar, hemos avanzado Buenos por la gracia de días. Dios. Buenos días, mi hermana Elsa. Eso. Y hemos estado estudiando historia de los pioneros, siendo inspirados por el Señor cada mañana y, ¿no es cierto?, motivados para continuar con la misión, prepararnos y ayudar a preparar un pueblo para el encuentro con Dios. Así que agradecemos al Señor por esta bendición que nos ha dado, que nos fortalece, nos ayuda a seguir avanzando. Vamos a orar. Antes vamos a dejar un espacio si alguien tiene algún motivo por el cual orar, gratitud, queridos hermanos, hermanas. Agradecida del Señor Pastor por esta semana que ha sido buena. Pedir la oración por mi nietecita, que el abuelo se le ocurrió darle agua de, ¿cómo se llama esta hierba? De pectoral, y le hizo mal a la niña, le dio una alergia. Entonces tuvieron que llevarla a la posta y no tiene ni un añito y ellas no pueden darle esa hierba a los bebés. Y le hizo mal a la niña, estuvo súper mal, pero gracias a Dios, ayer llamé a la Cote y me dijo que estaba mejor, que le pusieron antialérgico y está mejor la niña. Así que agradecida del Señor por eso y seguir pidiendo por nosotros, los unos por los otros, por nuestros hermanos que están enfermos, por los jóvenes y que se han alejado de la iglesia. Eso, pastor, gracias. Amén, hermana. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere que oremos por algún motivo en especial? Eh, Buenos días, pastor, buenos días, hermanos. No, Yo hermano. quiero dar gracias a Dios por haberme permitido participar de acá, de estas 40 madrugadas. Quisiera pedir por una salida pedagógica que hoy día tienen los niños de cuarto básico en el colegio, que Dios los acompañe, los proteja en su viaje. Y también quisiera pedir por todas las personas que van a ser tocadas por, por estas reuniones, que el Señor eh, ponga su Espíritu Santo en cada una de ellas, Señor, para que puedan ser receptivos a lo mismo que nosotros, Señor, para poder cumplir esta misión tan importante que tenemos. Y quiero dar gracias también por la vida. Y una oración, como decía la hermana, por los jóvenes que se han alejado de la iglesia, los adultos que también se han alejado, por Maranata, nuestro grupo, para que toda la gente que vive alrededor de acá vaya a nuestra iglesia y no vaya abajo. Estamos esperándolos para empezar. Bueno, nosotros ya empezamos, pero necesitamos más ayuda para que el Señor los traiga de vuelta a nuestra iglesia. Amén. Eso. Gracias, hermana. Muy bien, vamos a orar. Le voy a pedir al mismo pastor Luis Jerez que nos acompañe, pastor, que pueda dar esta primera oración, por favor. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, aquí está un grupo de hermanos reunidos en torno a tu palabra,
en torno a recibir inspiración de estos grandes pioneros que tú llamaste para formar la obra aquí en Sudamérica. Sabemos que ha sido tu Espíritu Santo el que ha hecho esta obra, es una obra que lleva tu sello. Y en esta hora también te rogamos por la iglesia, te rogamos para que esa fe pueda ser reavivada en muchos corazones, que haya este avivamiento espiritual, que estas madrugadas que los hermanos han pasado estudiando tu palabra tengan un resultado que sea de tu parte, milagros, algo especial en cada una de las vidas. Y también orar para que tú permitas que hermanos que conocieron este mensaje puedan regresar, puedan ser llamados de nuevo para que se integren a tu obra, a tu iglesia. Y orar por los enfermos que hay en la iglesia también para que tú atiendas a esos pedidos especiales que se han hecho y que en tu voluntad veamos tu mano siempre poderosa actuando sobre nosotros. Ahora acompáñanos también en el estudio de esta mañana. Lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Como decía, agradecemos porque ya estamos en el día número 38. ¿Qué le parece, pastor? El día número 38, temas muy especiales. Gracias, pastor, porque usted nos ha estado acompañando en varias ocasiones y ha sido una bendición, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Pastor, lo dejamos con el tiempo para poder exponer. Bueno, tengan un buen día, apreciados hermanos. Agradecemos a Dios porque ustedes han permanecido estudiando la Biblia. Sé que cada uno de ustedes ya tiene varios conceptos muy claves en su mente, en su corazón. Todo lo que hemos escuchado ha ido cambiando nuestra manera de ver la iglesia adventista, el mensaje adventista, cómo actúa el Espíritu Santo, cómo han sido los métodos divinos que ha usado para llevar el Evangelio, y que esto no está solamente en el pasado, sino que también en nuestro tiempo Dios puede obrar y cada uno de nosotros tiene este llamado a ser un misionero, a abrazar este mensaje de todo corazón y que faltan milagros por hacer. La obra sigue. El Señor quiere todavía bendecir a muchos hombres y mujeres con su Santo Espíritu para que esta obra avance a las personas que Él llama, personas escogidas. Y en esta mañana yo quisiera comenzar también el tema que vamos a tratar de otro pionero, leyendo la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, que era un pastor joven. El apóstol le dice aquí en su segunda epístola, el capítulo 3 versículo 10 y 12: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Luego dice persecuciones, padecimientos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí tenemos a un Timoteo que la Biblia lo declara como un joven aprendiz, un discípulo de Pablo, que él entrenó para el ministerio, un joven que tomó muy en serio el llamado de Dios, aprendiendo a los pies de Pablo, adquiriendo aquellas cosas tan importantes como son seguir la doctrina. El verbo que aquí se usa en el idioma griego es abrazar la doctrina, mantener la doctrina y pegarse a la doctrina. La palabra doctrina también significa enseñanza. Valorar lo que hemos recibido, profundizarlo, y así lo hizo Timoteo. También esto lo llevó a tener una conducta distinta, a tener un propósito en la vida, que esa palabra propósito viene de proponerse, viene de algo que se establece en el corazón para no perder el rumbo. Y luego las virtudes que son pasivas y que ayudan también en el ministerio, como es la longanimidad, el amor, la paciencia. Y como dice el versículo 12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Significa que las cosas no van a ser fáciles,
Nada en el Evangelio es sencillo, pero la perseverancia y los problemas, los obstáculos, ayudan a la predicación del Evangelio. Dios utiliza estos medios en contra de aquellos que trabajan para Dios. El hombre que Dios llamó para ser uno de los grandes pioneros también de la Iglesia Adventista en el país de Bolivia. Bolivia, de todos los países sudamericanos, ha sido considerado en el pasado como el país más difícil para introducir el Evangelio y costó mucho. Y aquí el Señor llamó a un hombre llamado Juan Sebastián Pereira. Conoció el mensaje en el año 1896, solo 2 años después de que llegaron los colportores Bishop y David a Chile. Él trabajaba en la Sociedad Bíblica como vendedor de Biblias ahí en Valparaíso. Era un hombre que le gustaba mucho leer la Biblia. Se contactó con los primeros adventistas allí, ese pequeño grupito que estaba relacionado allí con el pastor Eduardo Toman, también que lo conversamos nosotros con los colportores. Y él inmediatamente pidió libros para vender. Así que solicitó los libros Patriarcas y Profetas, El Camino a Cristo y otros más que podían llegar, pero todos en inglés. Y siguió vendiendo Biblias, pero en su trabajo de la Sociedad Bíblica supieron que él estaba haciendo esta tarea y él allí confesó su fe. Le dijo, yo he conocido el mensaje adventista. Él asistía, era miembro de la iglesia presbiteriana, un hombre conocido en la iglesia, en su iglesia. Y ahí declaró su fe, que él aceptaba la segunda venida de Cristo, aceptaba el sábado y las profecías. Cuando allí declaró eso, allí la sociedad bíblica le pidió la renuncia y él tuvo que renunciar a su trabajo. Pero él no se quedó así, siguió haciendo esta obra de vender libros allí en Valparaíso, estuvo como un año más o menos, pero en el año 1897 él tuvo un llamado, una corazonada, como son estas cosas de Dios, y sintió el deseo de ir a este país donde no había ningún adventista. Y él preparó los libros, preparó la cantidad de material, viajó en tren, viajó en carreta, ocupó el tren que va de Antofagasta a Arica, es decir, de Antofagasta a La Paz, que ya existía ese tren, y así llegó él a Bolivia. En Bolivia él comenzó a vender los libros, visitando las casas. Pasaron como 1 o 2 meses y los clérigos que había en aquel lugar donde él estuvo, visitando varias ciudades, clérigos católicos, supieron que él andaba haciendo esto y que habían personas que estaban leyendo, aunque sea en inglés, y escuchando los mensajes que él predicaba. Él enseñaba lo que sabía y curiosamente este hombre todavía no había sido bautizado en la iglesia adventista. Él salió a hacer la obra sin ser bautizado, sin todavía haber tomado la decisión así de bautizarse, o como en ese tiempo todavía no habían pastores para bautizar muy seguido. Fue así como él fue acusado y llevado a un tribunal local, y en ese tribunal local se le hizo un sumario y drásticamente instado por los clérigos católicos, él fue condenado a muerte, se dice que a través de fusilamiento. Y la razón era por vender libros heréticos y muchas otras cosas más que se inventaron que él estaba haciendo. Cuando fue llevado al final del tribunal, el juez, que era de apellido Suárez Miranda, J. Suárez Miranda, ese juez había comprado algunos de los libros de este colportor y los estaba leyendo. Él leía los libros y le impactaron en su vida
conoció el sábado, conoció varias cosas porque era un buen lector, era un doctor, este juez, doctor en leyes, y cuando se iba a tomar la determinación si se ratificaba la pena de muerte para este hombre, el juez lo exoneró porque entendió que este hombre no era un peligro para la sociedad, al contrario, era una bendición para la sociedad. Así que él quedó libre por el juez. Este hombre en su casa comenzó a reunir a su familia, a reunir a los amigos, y la casa del juez se transformó en un centro de estudio. Allí vemos que este hombre tenía allí varias personas estudiando la Biblia y los libros que usaba para enseñar la Biblia era Patriarcas y Profetas, era el libro El Camino a Cristo y la Biblia. Él realizó, este colportor Juan Pereira, Juan Sebastián Pereira realizó 3 giras misioneras en Bolivia recorriendo las ciudades. Los libros, ustedes saben que la manera de enviar libros a Bolivia era muy rudimentaria, pero los libros llegaban a través de los pedidos, él enviaba los dineros y llegaban allí. Él recorrió varios lugares como Cochabamba, La Paz, y eran giras largas, con mucho sacrificio. Así que él terminó allí en Bolivia con un nuevo rechazo. Al poco tiempo después lo volvieron a acusar y lo acusaron de formar una secta masónica, de publicaciones impías antirreligiosas y luego y nuevamente estuvo en la cárcel. Cuando las autoridades analizaron el caso, los jueces allí nuevamente se dieron cuenta que él era un vendedor de Biblias y que era un hombre que no estaba haciendo ninguna de las cosas de las cuales se le acusaban y fue liberado. Fue liberado allí de esa nueva, eh, lo apresaron allí nuevamente y vemos que estuvo allí en Bolivia aproximadamente 1 año y medio, volvió a Chile. Posteriormente volvió a ir en el año 1900, pero ahora con literatura que se había producido en la imprenta adventista que ya estaba funcionando en Valparaíso y llevó periódicos en español. Llevó también las señales de los tiempos y otra literatura que pudo conseguir de la imprenta. Y allí en Bolivia se dedicó a hacer suscripciones a las revistas, a los periódicos, vendía libros Patriarca y Profeta y los demás. Así que en Bolivia habían varias personas observadores del sábado y que les gustaba esta literatura, pero no se reunían. Juan Pereira recorría las ciudades, pero no formó ningún grupo adventista, sino que él se catalogó como un sembrador. En distintas ciudades habían personas que recibían los libros. Gracias a Dios, era un buen colportor que tenía la palabra de enseñar, pero se iba de un lugar a otro, iba formando, iba sembrando la semilla. Pasaron 10 años y en el año 1907 fue enviado a Bolivia a fortalecer esta obra el pastor que ya conversamos nosotros, Eduardo Toman, y el pastor Toman lo invitó a él, pues como él conocía, y a través de esas visitas que hicieron, el pastor Toman fue nombrado allí presidente de la misión boliviana, y allí se formaron ya los grupos en distintos lugares, pequeños grupitos donde se formó la iglesia adventista allí en ese lugar. Un plan que aplicó el pastor Toman junto con él fue el plan de Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios. Recién en Estados Unidos ese plan se había aplicado en las iglesias que existían para formar jóvenes adventistas y que estos jóvenes fueran instruidos en la iglesia y preparados exclusivamente para evangelizar, para dar testimonio, para enseñar la Biblia. Así que ese plan tuvo grandes resultados en ese país porque muchos jóvenes
él se dedicó a enseñarles y fueron los jóvenes los que comenzaron a expandir la obra allí en Bolivia. Jóvenes menores de 30 años, 25 años, 18 años. Y así comenzó después de 10 años de bastante dificultad, la obra comenzó a prosperar y Dios bendijo allí el trabajo. Bolivia actualmente tiene 4 misiones, tiene aproximadamente 137.000 miembros de la Iglesia Adventista, tal vez unos casi 15.000, 20.000 más que Chile, aunque empezó después. Y gracias a Dios, nosotros nos damos cuenta de que el sacrificio de estas personas que Dios llamó nos dejan a nosotros un mensaje. El primer mensaje que yo rescato de esta historia de este hombre que Dios utilizó, de este instrumento que Dios llamó, que le puso en el corazón ir a Bolivia a sacrificarse, a ir de lugar en lugar, es el llamado individual. Dios le hizo un llamado a él individual, que él lo sintió, y Dios también puede hacernos a nosotros un llamado individual a hacer alguna obra especial, que no tiene que ver tan solo con el llamado de la iglesia o que la iglesia me mande, sino que Dios a usted lo puede inspirar para hacer algo para Dios y que usted es el único, exclusivamente el único llamado para hacerlo. También rescatamos de esta historia el llamado a personas claves, que Dios guió a este hombre Juan Pereira a personas claves que podían entender, y personas como este juez, que fue como algo divino, algo que no se esperaba, porque él dijo: yo aquí ya estoy listo para la muerte, pero él confiaba en la palabra de Dios y confiaba en, como Pablo decía, de todas las persecuciones Dios me ha liberado, decía Pablo. Este hombre también creía que Dios iba a orar, pero no sabía cómo. Y cuando se encuentra con el juez, que el juez conocía sus libros y estaba guardando el sábado, él dijo: esta es una obra divina. Y lo otro que rescatamos de esta historia es que es Dios quien llama a los nuevos creyentes, aunque usted piense que no va a haber resultado en la obra que usted está haciendo, pero Dios lo va a guiar a las personas claves para que acepten el mensaje. Hay una obra de siembra, una obra de sacrificio, pero que finalmente da frutos a través de la oración, a través del llamado de Dios, a través del poder del mensaje adventista, porque este es un mensaje muy poderoso, que las personas cuando lo entienden y lo profundizan se dan cuenta que es la verdad a la cual Dios los está llamando. Que el Señor les pueda bendecir, apreciados hermanos, que podamos rescatar de estas historias un mensaje para nosotros y que aumente nuestra fe en que Dios está dirigiendo esta iglesia y que este mensaje no ha terminado, sino que hay mucha obra por hacer según la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén, pastor, muchas gracias. Ha sido muy importante escuchar esta historia, motivadora, desafiante para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para nosotros en forma individual, ¿cierto? Y nos va a dar la seguridad de su compañía para tener un resultado como Dios desea, ¿no es cierto? Porque Él está en el control. Estamos reunidos aquí ya hace 38 madrugadas. Por la gracia del Señor hemos ido avanzando, escuchando el relato de temas muy importantes, motivadores para nuestra vida. Y quiero invitarles a perseverar, ya no queda nada, perseverar con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Al final vamos a entregar un certificado de participación muy lindo, preparado especialmente para que quede como recuerdo, ¿no es cierto? Ahí de este desafío lindo, ¿no es cierto?, que Dios ha puesto en nuestro corazón, que hemos comenzado y hemos terminado por la gracia del Señor. Eso es bueno, ¿verdad? Comenzar, perseverar y llegar hasta el final, ¿cierto? No sacamos nada a ver corrido y no llegar a la meta, pero con la ayuda del Señor vamos a llegar a la meta. Amén. Hay un desafío el último día, ¿cierto? Pasado mañana hay un desafío especial de parte del Señor, así que oramos para que todo pueda ir conforme a lo que está planificado, ¿ya?
Vamos a pedirle al pastor que pueda terminar con una oración esta mañana, por favor. Ya. Nuestro Padre Celestial, sabemos que estas reuniones han tenido tu sello de aprobación en cada una de las mentes de nuestros hermanos que han participado. Sabemos, Señor, que hay una gran necesidad de reavivar la fe, reavivar también el amor y reavivar la evangelización. Te rogamos que seas tú quien pueda guiar a nuestros hermanos a las personas indicadas, Dice. que su palabra pueda tener esta obra del Espíritu Santo en sus corazones y en sus labios, y que haya personas que se puedan interesar en este mensaje a través de el uso de la palabra, a través de contactos misioneros, a través de encuentros casuales, a través de personas familiares que nosotros conocemos, que el Señor pueda bendecir a cada hermano en esta tarea de llevar este mensaje a personas para que sean salvos en Jesucristo. Bendíceles de esta forma, lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Una vez más, muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Que tenga un lindo día, pastor. Un lindo día para cada uno de ustedes que está conectado en esta mañana. Bendecida Bendiciones, jornada. Chao, chao. Pastor Luis, Bendiciones. Bendiciones, que hermanos. Que Dios les Para siga todos. guiando a cada uno. bendiciones. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Buenos días. Buenos Buenos días. días.